yo creo que la suerte tiene mucho juego en la vida de uno. La suerte golpea. En mi caso, tuve dos golpes en mi vida durísimos, tan duros como puede sufrir cualquier persona, y es la muerte de mi papá cuando yo tenía 15 años de repente, y la muerte de un hijo de 22 años también de repente en un accidente aéreo. Pero la suerte también juega a favor en muchas cosas. Crecer en la familia que uno crece, ir al colegio que uno va, a la universidad, el por qué pude ir a la universidad becado por la Fundación Carvajal, porque mi papá había trabajado en Carvajal y la fundación entonces me becó a mí y a mis hermanos porque mi papá murió trabajando para Carvajal. Luego mi experiencia también en los Estados Unidos, mi formación allá, luego la vida carvajalina, más de 26 años trabajando en Carvajal, fue una suerte, la gente con la que me encontré, los cargos que desempeñé. Y luego la suerte de encontrarme con la oportunidad de venir a ICESI en el momento más difícil de mi vida, recién muerto mi hijo. Unos meses después, 3, 4 meses después de ese accidente, como parte de mi trabajo, asistí a una conferencia que organizaba la Cámara de Comercio de Cali. Yo asistí a esa conferencia y allí me encontré con Lucrecia Cruz. Y Lucrecia me contó que en la víspera, Alfonso Campos Londoño, que era el rector de ICESI, les había informado que se jubilaba, que se retiraba en los próximos meses y ya estaban buscando el reemplazo. A mí me quedó sonando eso y esa misma noche hablé con mi señora y al día siguiente busqué a Francisco Barbeiri, a quien conocía de tiempo atrás, y era el presidente de la Junta Directiva, y le pregunté qué perfil estaban buscando, y cuando él me describió el perfil y me comentó con quién habían hablado, le dije que a mí me interesaba, que yo me postulaba. Él se sorprendió porque pues, era un ejecutivo alto en Carvajal y pues, no había pensado que yo podía estar interesado en esto. Le expliqué mis razones y ¿quién habla con Adolfo Carvajal? Resulta que Adolfo Carvajal era mi jefe en Carvajal, era el presidente de la corporación Carvajal. Yo en el momento era presidente de una de las empresas filiales y Adolfo al mismo tiempo era el vicepresidente del Consejo Superior de la Universidad de ICESI, de ICESI entonces. Hablé con Adolfo y le dije, Adolfo, necesito un traslado. Entonces le conté que me había presentado esto, me había postulado y que quisiera ese traslado a ser rector de ICESI. Charlamos ahí largo, me entendió mis razones y me dijo que dale, pues hagámosle. Y entonces comenzó una etapa de varios meses, unos 6 meses de transición en Carvajal para poderme venir, y me vine acá en septiembre, a mediados de septiembre del 1996. La llegada de Francisco Piedrahita a la universidad coincidió con un momento muy importante en la educación colombiana, porque acababa de ser expedida la Ley 30 que regula el funcionamiento de la educación superior en Colombia. Y en esta ley se establecía que las universidades eran las que tenían las mayores prerrogativas para crear programas de educación, tanto a nivel de pregrado, de maestrías, de doctorados, y también para orientar la investigación. La transición de la vida empresarial a la rectoría pues, no fue traumática por 2 razones. Primero, porque la rectoría es un cargo gerencial. Y tuve la fortuna de encontrar aquí gente que me facilitó ese camino. Hipólito González, que era el vicerrector en ese momento y que fue importantísimo para mi aterrizaje en la universidad, en el ICESI de la época. Estaba Héctor Ochoa, estaba Henry Arango, estaba María Navia, estaba Lucrecia Cruz y otras personas que facilitaron, repito, ese aterrizaje. Cuando yo llegué a ICESI en el año 96, pues ICESI tenía 17 años de fundada, de iniciar operaciones. Era el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda, el ICESI, que era una escuela de administración como se fundó, como la planearon los fundadores. Y las características de ICESI eran esas, los programas de administración de empresas diurnos y nocturnos, el programa de ingeniería de sistemas
el Centro de Espíritu Empresarial, que era muy importante y fue la primera unidad académica en su campo en América Latina, y luego unas especializaciones y una maestría en administración. Luego viene la necesidad de convertirnos en universidad, de buscar el reconocimiento como universidad. Ese reconocimiento se basa en tener diferentes campos de conocimiento, de ofrecer programas en por lo menos tres campos de conocimiento y en tener una tradición de investigación y de dimensiones que le permitan el reconocimiento como universidad. Desde el año 1988, bajo la directriz del doctor Hipólito González, en ese momento vicerrector de la universidad, habíamos empezado un programa que se denominaba de congruencia curricular. Este programa nos permitió enfrentar con éxito este reto de ofrecer nuevos programas, porque aplicamos todo el conocimiento que habíamos tenido ya en el diseño de programas curriculares y de consolidación de programas curriculares a los dos nuevos programas. Entre 1997 y 2003 se da un periodo de transición en ICESI. Abrimos ingeniería industrial, abrimos diseño industrial, que nos dio el tercer campo de conocimiento requerido para el reconocimiento como universidad. Abrimos economía y negocios internacionales, abrimos ingeniería telemática. El reto más grande estuvo fundamentalmente allí, en lograr programas de muy alta calidad como lo veníamos haciendo con los programas institucionales. Y esos programas, más los de administración e ingeniería de sistemas que existían antes, comenzaron a transformar la universidad. Luego, en el año 99 y 2000, abrimos el programa de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales y el programa de Derecho, todavía en esa época, de Derecho con énfasis en Derecho Empresarial. Eso nos llevó hasta el 2003, cuando se toma una decisión que habría de cambiar para siempre a ICESI. El segundo reto que teníamos era hacer realidad lo que denominamos en su momento el proyecto educativo de la Universidad ICESI al año 2005, la nueva propuesta educativa de la universidad en términos de ese compromiso con la formación del ciudadano del siglo XXI que requerían las empresas, la sociedad y la región. Tuvimos la fortuna de una visita a Cali de Eli Goldratt. Eli Goldratt era un físico israelí que estudió mucho sobre administración, y con Eli Goldratt vino a la universidad Alejandro Fernández. Alejandro era un profesor de la universidad externado, un consultor independiente él, pero era el representante de Eli Goldratt en Colombia. Y después de la visita de Goldratt, Hipólito me contó de sus charlas con Alejandro y me hizo una propuesta, y era ¿por qué no invitar a Alejandro a que nos acompañara a hacer un ejercicio estratégico en la universidad usando las técnicas de Eli Goldratt? Participamos Hipólito González, Héctor Ochoa, Rodrigo Varela, Henry Arango, Lucrecia Cruz, Edgar Sarria, María Fernanda Barney y yo. Y nos encerramos la semana de Navidad, Año Nuevo y la semana siguiente. Realmente hicimos dos grupos, uno de rectoría y otro más de profesores, con el hermano, nosotros con Alejandro Fernández y ellos con el hermano Alejandro Fernández, usando la técnica de Eli Goldratt del árbol de realidades actuales, que se llamaba, con el árbol de los problemas que tenemos en este momento, y luego a convertir eso en el árbol de realidades futuras. Entonces, al construir las realidades futuras, uno tenía que hacer relaciones de causa-efecto para cuáles eran las que estaban generando los problemas, las causas que generan los problemas, ir hasta una causa única, causa última. Hipólito, y es un reconocimiento que hay que hacerle siempre a él, él nos convenció, y yo que tenía toda la razón, de que el problema principal que teníamos era el modelo educativo. Y ahí entonces viene la propuesta de cambiar el modelo educativo para construir un nuevo árbol de realidades futuras, donde además del modelo educativo hay que hacer unos ajustes, unas inyecciones, la llamada del modelo, pero que son acciones estratégicas para cambiar la institución. De ahí nació un plan estratégico excelente sobre el que hemos trabajado. Obviamente ha evolucionado cantidades,
en estos veintitantos años, pero la idea inicial sale de allí y el modelo educativo como causa raíz del problema y como solución principal del problema nace de esas reuniones de fines del año 96 y principios del año 97. El modelo educativo tenía un propósito central de fortalecer unos valores y desarrollar unas capacidades, y el cómo hacerlo se centraba fundamentalmente en las estrategias de aprendizaje activo por una parte y un plan curricular combinado que incluía el núcleo común en su momento, que hoy llamamos currículo central, que como el nombre lo sugería era común a todas las carreras de la universidad, son unos conocimientos y competencias más generales, y luego una parte de curricular, un componente curricular especial exclusivo de cada una de las carreras para ya desarrollar las competencias propias de la profesión o carrera escogida por el estudiante. Yo siempre he pensado que el PEI es el principal activo que tiene la Universidad de ICESI. El PEI es lo que nos distingue mejor a nivel nacional, pienso yo, y en cualquier parte. El PEI, digamos, responde a esa preocupación enorme por tener una universidad de calidad. Eso se ve de manera, digamos, evidente, aunque no necesariamente es lo más importante, en las acreditaciones de alta calidad internacionales y nacionales, en los rankings, en las pruebas de estado. Pero detrás de eso hay toda una construcción conceptual de qué consiste crear o en qué consiste formar un profesional responsablemente. Y lo que lo hace valioso no es tanto los documentos, y que son muy ricos y muy diversos de todo lo que se ha aprendido y se ha construido, sino el uso que dan del PEI los profesores de la universidad. El PEI se enriqueció en el tiempo con la llegada de José Fernando Bamón a la dirección académica, de Lelio Fernández a la decanatura de Humanidades y después de Derecho y Ciencias Sociales, del otro decano que lo reemplazó, Jerónimo Botero, que también ha aportado muchísimo, de la decana de la Escuela de Educación y directora del CREA hoy día, que es Ana Lucía Paz. Todos ellos y muchos más que los acompañan en las facultades y en la escuela, en el CREA, en particular el Centro de Recursos de Aprendizaje, han enriquecido este documento y sobre todo lo han hecho vivir, han acompañado al profesorado de la universidad para que el PEI sea algo vivo en la universidad y sea, como digo, el principal distintivo en la formación de nuestros estudiantes. En mi opinión, lo más poderoso del modelo educativo de la universidad es que es la cultura que se ha creado alrededor de él. Es el hecho de que ejemplifica una visión que hemos venido construyendo entre todos con el liderazgo del rector, pero que además es orgánico, o sea, siempre está abierto a nuevas preguntas, a cambios, a demandas. Sí, yo no sé cuántas veces hemos discutido en montones de comités y ver al rector mismo involucrado en todas las discusiones sobre cómo va a cambiar, cómo realizamos mejor esos objetivos. O sea, el PEI de la universidad es vivo, representa una construcción colectiva que dinamiza nuestras prácticas educativas, y yo creo que eso, que yo diría, lo ha convertido en una cultura. O sea, muchas de las ideas del PEI son una cultura de la universidad, y yo creo que eso, sin el decidido liderazgo de Francisco, pues no se hubiera logrado. Desde su fundación, la misión que nos delegó el Consejo Superior era la de convertirnos en un centro de excelencia académica para la formación del talento humano que necesitaba la región y el país. En 2002 se dio una discusión en el Consejo Superior que me llevó a proponer al Consejo que nos permitiera hacer una discusión interna en la universidad y llevarles una propuesta. Creíamos que teníamos todas las condiciones para presentarnos y obtener el reconocimiento como universidad. En ese sentido, pues la percepción era que podíamos ser una universidad y mantener y continuar creciendo con la calidad que hasta ese momento teníamos.
y llevamos una primera propuesta en mayo del 2003 al Consejo Superior de transformarnos en universidad. Esa propuesta requirió más elaboración durante ese segundo semestre y en la reunión final del año de noviembre de 2003 el Consejo Superior aprobó algo que fue fundamental para el desarrollo futuro de ICESI, un cambio misional. Desde esa instrucción o esa aprobación que dio el Consejo Superior fue que comenzó la expansión de la universidad. Los mayores retos tuvieron que ver especialmente con la composición de equipos que estuvieran en condiciones de diseñar los programas nuevos, de darles una orientación moderna hacia la solución de problemas en los campos específicos, como en la medicina o como en las ciencias naturales o como en la música, por decir algo, que son de los programas más nuevos que tiene ICESI. Y además también lograr identificar los mejores profesores para esos programas. Pero la decisión es de cambio misional es que vamos a hacer una universidad en ese sentido amplio, que quiere una diversificación de áreas, de campos, de disciplinas, que fue lo que vino de allí en adelante. Uno de los aspectos en ese momento más críticos era convencer a los empresarios de que ICESI podía llegar a ser una universidad y no simplemente un instituto, como ha sido la voluntad de ellos cuando lo crearon. Había dos premisas, había dos condiciones. La una es esa razón de ser original no se puede perder, es decir, esa fortaleza en las áreas administrativas. La otra condición que se puso fue vamos a darle cimientos a ese proyecto y esos cimientos son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y por eso lo primero que se definió fue cómo desarrollar las ciencias sociales y las ciencias naturales para sobre ellas construir todos los demás programas y todas las profesiones y disciplinas que vendría más adelante. El paso más significativo yo creo que se dio fue más o menos hacia el año 2003, cuando con Lelio Fernández y con Jerónimo Botero se diseñó la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Para mí, a partir de ese momento, ICESI realmente comenzó a tener una cara realmente universitaria. Y el tercer reto tenía que ver con la consolidación ya de los recursos físicos, ¿sí? Lo que es la consolidación de laboratorios, salones, equipos, para poder ofrecer estos programas con la calidad que ya lo veníamos haciendo. La creación de esas nuevas facultades que trajo nuevos programas, pues nos iba a traer nuevos estudiantes. Entonces la universidad determinó que había que crecer en lo de planta física. En el año 2004 la universidad podía tener en metros cuadrados de construcción unos 14.000 metros cuadrados de construcción. A la fecha tenemos unos 62.000 metros cuadrados. Quiere decir que la gran expansión de la universidad, por ahí el 83%, se hizo entre el año 2004 y el año 2018. La proyección que empezamos y que vislumbramos al momento de obtener ese reconocimiento fue el crecimiento de nuestra oferta académica en programas de pregrado, posgrado y la diversificación de nuestros proyectos de investigación para poder responder a las necesidades de la región y del país. Con esa diversificación, pues se ha fortalecido por una parte la función docente de la universidad, que venía con el establecimiento del PEI desde el año 97, y el fortalecimiento de ese PEI y la aplicación de ese proyecto educativo institucional a todas las nuevas carreras de pregrado y a los programas de posgrado de la universidad. Era importante fortalecer las otras dos misiones de la universidad, la misión de investigación y la misión de proyección social. La investigación creció dramáticamente, hay que decirlo. Hay una gráfica que impresiona mucho que muestra cómo hasta el año 2008-2009 las publicaciones en las revistas científicas del mundo, de las bases de datos más importantes, firmadas por autores de ICESI, apenas eran perceptibles. A partir de 2008-2009, ya cuando comienzan las ciencias naturales, medicina, las ciencias sociales comienzan a producir resultados en esa área, la ingeniería, economía, las acreditaciones internacionales, los indicadores se disparan a niveles que no nos imaginamos al principio. Muchas iniciativas de profesores han llevado a que hoy tengamos un mosaico literalmente de
proyectos de centros de proyección social impresionantes. Uno de los mayores valores agregados de la universidad es la capacidad que ha desarrollado en la investigación. Eso me parece que es fundamental porque es lo que realmente le da carácter a una institución de ser propiamente una universidad. Y creo que es una de las áreas en las cuales más se ha movido ICESI. Y nos dimos cuenta que necesitábamos todavía de verdad convertirnos y crecer hacia lo que es una universidad en el sentido universal de la palabra, en el sentido amplio de la palabra. Eso implicó nuevos retos, como fue el trabajo y la creación de espacios disciplinares en los campos de las ciencias sociales y las ciencias naturales. En ese sentido, entonces, la universidad ha venido asumiendo el reto de ser de verdad una universidad para el país, para la región y para las organizaciones y la sociedad en general. Cosas como el Centro de Investigación en Economía y Finanzas en la Facultad de Ciencias y Administrativas Económicas, el CEAF, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de talla internacional y reconocimiento internacional en la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro de Investigación en Estudios Sociales, el CIES, los observatorios, el Observatorio de Equidad de la Mujer, el Observatorio de Políticas Públicas, POLI, el Observatorio Regional de la Educación, el ORE, todos con relaciones con entidades de afuera y teniendo un impacto grandísimo. Eso le ha permitido entonces a ICESI tener un reconocimiento nacional, pero además también internacional muy importante. Proyectando la universidad, proyectando ese conocimiento que desarrolla la universidad a la sociedad en muy diversas maneras. El área de bienestar universitario de la universidad es una de nuestras fortalezas en deportes, en actividades culturales, en formación cultural y formación deportiva, en orientación a los estudiantes nuevos, en apoyo psicológico, el proyecto social universitario, en prevención de psicoadicciones. Es riquísimo y es un complemento valiosísimo a la formación académica que brindan las facultades, los departamentos y los programas. Otra fortaleza importante de la Universidad ICESI es el Centro de Desarrollo Profesional, el CEDEP. El CEDEP es esa plataforma que facilita la transición de la vida universitaria a la vida laboral para los jóvenes y es exitosísimo, desde la preparación, el aprestamiento para presentar hojas de vida, presentar entrevistas, hasta el acompañamiento en esas entrevistas y en ese mercado laboral de prácticas que es el que se da durante el semestre noveno, y luego el acompañamiento en la práctica profesional y más adelante el apoyo para la búsqueda del primer empleo es algo muy enriquecedor para ese lanzamiento a la vida laboral de nuestros egresados en sus primeros meses, primeros años. Las universidades las hacen los profesores y los estudiantes, y hay un grupo de personas que estamos para ayudar a que esos profesores y esos estudiantes hagan su tarea. Los estudiantes vienen a formarse, a aprender, a crecer intelectual y moralmente, y los profesores a hacer eso posible, además de estar haciendo investigación, avanzando el conocimiento y aportando a la sociedad. Nosotros hemos tenido una fortuna grande de crear esos dos grupos en nivel excelente. Hay una dimensión importante en esa característica de la población universitaria y es la inclusión. En el año 2003 la universidad hizo un convenio con el ICETES, el cual nos permitía, con una combinación de estrategias, que muchachos procedentes de estratos 1, 2 y 3 llegaran a la universidad teniendo un crédito de ICETES y la universidad dándoles un porcentaje de beca y adicionalmente unos componentes de especies como la alimentación, como los libros y una serie de talleres y refuerzos que se hacen de bienestar universitario para que ellos se adapten a la universidad. La inclusión en la universidad fue una realidad, es una realidad, y eso transformó para bien la universidad. Esa diversificación enriquece la experiencia de todos. Esa inclusión es un aporte a la sociedad muy grande, es un aporte a la movilidad social que hace tanta falta en Colombia. Con el programa que tenía la universidad asociado con el ICETES, más lo que vino de ser Pilo Paga y lo de Generación E, la universidad llegó a tener casi el
40% de estratos 1 y 2, y cuando le sumamos el estrato 1 y 3 llegó a tener casi el 60% de todos los estudiantes provenientes de esos estratos socioeconómicos. Ese es un cambio muy significativo que se dio con apoyo de políticas gubernamentales y de becas que pudimos otorgar por donaciones que nos han hecho empresas para poder aportar y para poder hacer esa transformación de la población de la universidad. Y sobre todo el interés de la rectoría de que ese programa avanzara y buscáramos todos los muchachos que más pudiera, que cumplieran las condiciones de la universidad, motivarlos para que tuvieran los créditos de ICETEX, motivarlos a los muchachos de Ser Pilo Paga que tenían la aprobación del gobierno para estudiar en cualquier universidad, conquistarlos para que vinieran aquí a trabajar con nosotros. Fue un esfuerzo grande que se hizo desde las facultades, desde las oficinas de admisiones, la oficina de mercadeo, la oficina de apoyo financiero, porque nos interesaba mucho que esos muchachos llegaran a la universidad y nos dieran esa diversidad que hoy contamos, que nos parece que es un activo muy importante para la universidad. Desde hace mucho tiempo el rector ha tenido una preocupación muy grande por la sociedad tan desigual en que vivimos y al mismo tiempo con esa fe en la capacidad de la educación para transformar las vidas y la sociedad. Ha generado siempre estrategias y alternativas para que la universidad incluya entre sus estudiantes personas con dificultades económicas, y eso ha sido no solamente un cambio revolucionario dentro de la universidad, sino que ha creado un valor público enorme. Por un lado le ha permitido a muchas personas, digamos, transformar su vida. Por otro lado ha permitido, en estos momentos que se habla de sociedades rotas y partidas, crear un espacio donde donde se encuentran personas con trayectorias diferentes, con historias diferentes, con visiones diferentes, y construyen las posibilidades de convivencia, de negociación, de entendimiento, de empatía de la situación del otro. Yo creo que en los últimos años ICESI ha dado el paso, el cambio de esa escuela de administración muy reconocida a nivel nacional e internacional a esa universidad diversificada que se planteó en el 2003. Creo que hoy ya se conoce a ICESI como universidad en ese sentido amplio que nos planteamos. Creo que ese reconocimiento se ve en las acreditaciones nacionales e internacionales, en los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas Saber Pro, en los resultados de nuestros estudiantes según el Observatorio Laboral ya cuando se desempeñan en la economía, en el mercado laboral, en los resultados de nuestros egresados, debo decir, en la sociedad en general, cómo son reconocidos. En otros indicadores, por ejemplo, comenzar a aparecer en los rankings internacionales que no miran sino universidades en sentido amplio de la palabra y que buscan y miran dimensiones que no eran características de ICESI hace 20 años, como el tema de la investigación o de su proyección social. Para mí el valor agregado de esta universidad es la capacidad que tiene de formar excelentes ciudadanos con competencias ciudadanas y con una capacidad académica muy importante, de primer nivel, en todas las carreras que tiene, tanto de pregrado como de posgrado. Somos reconocidos también como una universidad inclusiva, incluyente, por excelencia. Creo que hay una serie de características que nos diferencian, nos hacen ver como una universidad importante hoy en el suroccidente y en Colombia en general. Y esto me cambió la vida para siempre, la sanación que generó la posibilidad de trabajar en ICESI fue increíble y hizo posible entonces el que yo pudiera mantenerme activo, productivo y que siguiera creciendo. La suerte sigue jugando, la gente con la que me encuentro aquí, las cosas que se aparecen, medidas del gobierno que hay por allá, el apoyo que he tenido de la Junta Directiva, del Consejo Superior de la Universidad, en fin, creo que le damos poco crédito a la suerte que juega un papel, repito, importantísimo en la vida de uno.